Participar de este seminario. Bueno, hoy tenemos con nosotras a la doctora Carla Rubio. Ella nos va a compartir su charla sobre niveles del mar en un mundo cálido, el caso del Atlántico Sur Occidental. La doctora Carla Rubio es bióloga y geocientífica, tiene experiencia que abarca desde sus estudios paleoambientales y de cambio climático, con grados de licenciatura y maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en la Universidad de Bremen, Alemania. Actualmente se incorporó al Instituto de Geociencias como postdoctorante y ha participado en el desarrollo de diversos proyectos nacionales e internacionales y tiene diversas publicaciones en revistas científicas indexadas. Además de esto, su trabajo de divulgación científica es notable, participando activamente en proyectos y actividades de comunicación para acercar el conocimiento geocientífico a diferentes audiencias, contribuyendo con el entendimiento del cambio climático y sus efectos. Recientemente, la doctora se ha incorporado al programa Pauta, Adopta un Talento, que tiene como objetivo fomentar el interés y el desarrollo de habilidades científicas en niños, niñas y jóvenes de México. Entonces, pues bueno, recibimos a la doctora para su conferencia y al final de terminar la charla, pues podemos proseguir con la sección de preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa, por la presentación, a ustedes por el tiempo. Y pues bueno, yo estaba muy emocionada de presentar el seminario institucional, porque creo que ya varios me conocen, algunos de Perdis me han visto pasar por los pasillos, pero creo que son muy pocos los que saben a qué he hecho en mi carrera profesional y son menos tal vez los que saben lo que estoy haciendo aquí. Entonces espero que después de esta presentación tengan una idea de lo que he dedicado mis últimos años de vida y mi desarrollo profesional. Y pues bueno, les preparé esta, me dijeron que tenía que estar aquí para que el audio no se interrumpa para la grabación. Entonces, pues voy a tratar de ser dinámica, pero voy a estar más o menos fija. Entonces preparé esta presentación que se llama Niveles del mar en un mundo cálido, el caso del Atlántico suroccidental, en donde les presento un poco sobre... ¿qué? Ah, ya. Perfecto. Bueno, en esta presentación les voy a platicar un poco sobre lo que desarrollé en mi estancia de doctorado en Alemania y al final platicarles un poco sobre el proyecto que estoy desarrollando en el instituto. Pero bueno, a mí me gusta iniciar mis presentaciones haciéndoles preguntas como para romper el hielo, pero lo único que necesito es que levanten su mano porque quiero también tener una noción qué tanto saben sobre este tema y así yo también dar más detalles o menos detalles dependiendo de la plática, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién ha escuchado algo relacionado con el aumento o el cambio de nivel del mar? Lo que sea. Ahora, ¿quién sabe cómo se estudian los cambios de nivel del mar? No importa de cuánto tiempo, sí, perfecto. ¿Y quién sabe cómo se estudian los cambios de nivel del mar en el pasado? Es más fácil, porque son biólogos. Ok, para todos aquellos que están aquí que no sepan un poquito como de estos temas, no se preocupen, voy a tratar de abordar estos detalles, ¿no? El momento que estuve pensando cómo realizar esta presentación, pues decidí que les voy a dar una introducción bastante densa. La voy a tratar de hacer dinámica porque necesito que entiendan todos los términos y conceptos que voy a utilizar en la sección donde les presento los resultados de mi investigación. Entonces, normalmente nosotros tenemos esta idea de los cambios de nivel del mar, ¿no? Tenemos temperaturas altas. Si estas temperaturas incrementan, pues entonces, va a haber un derretimiento de las capas de hielo y por lo tanto un incremento a nivel del mar. Pero esta es una versión simplista porque la realidad es que hay muchos factores que van a modificar los cambios de nivel del mar a escala local y global. Y como podemos ver aquí también, estos factores actúan en distintas escalas de tiempo, ¿no? Habrán unos que creen cambios de nivel del mar más rápidos y otros más lentos, ¿no? Entonces, estudiar los cambios de nivel del mar es algo muy complejo. Y si quisiéramos hacer una clasificación de estos cambios, podríamos hablar de cambios de nivel del mar eustáticos, isostáticos y locales. Ahorita les voy a explicar qué son cada uno de estos, ¿no? ¿Cuáles son los cambios eustáticos? Un cambio estático va a requerir cambios, o sea, van a ser estos cambios globales del nivel del mar. Sería el caso que vimos al inicio, ¿no? Tenemos una capa de hielo que se derrite y que nos genera un incremento en el nivel del mar, ¿no?
Ahora, ¿ustedes conocen algún otro cambio eustático que me genere un incremento de nivel del mar a escala global? ¿Se les ocurre alguno? Ajá. La subsidencia puede ser un cambio Local. Lo voy a explicar más adelante. Ajá. Porque no quiere decir que todas las regiones del mundo haya subsidencia en un mismo momento, ¿no? Entonces, este es un incremento en un mismo momento de escala. Pues la expansión térmica de los océanos genera un incremento del nivel del mar global, ¿no? Cuando incrementamos la temperatura, nuestras moléculas de agua se comportan de manera diferente y por lo tanto genera una expansión de esta masa de agua, los que nos da un incremento. Los isostáticos, ¿qué implican? Los isostáticos van a requerir una deformación en la corteza terrestre, ¿no? El término isostasia habla de este equilibrio entre nuestra tierra sólida y el manto fluido, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en un periodo glaciar, pues vamos a tener una capa de hielo que va a estar ejerciendo presión sobre la corteza, lo que reconfigura toda como la parte estructural de esta corteza. Pero cuando pasa este periodo interglacial, que se aumentan las temperaturas y se derrite la capa de hielo, pues hay una nueva configuración, ¿no? Entonces la señal sería diferente a que solo esperar el aumento por el derretimiento, ¿no? A esto nosotros, en las investigaciones de cambios de nivel del mar, le llamamos ajuste glacial isostático. Este término es súper rimbombante, pero es súper importante porque nosotros lo analizamos mucho porque es el que nos ayuda a entender cómo se comportan nuestras costas, que si están más cercanas a las capas de hielo, a las más lejanas, y entonces ver estas tendencias a nivel global de cambios de nivel del mar. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, los locales, pues serían esto, todos los diferentes factores que van a modificar el nivel del mar en una ubicación específica, ¿no? Subsidencia, tectónica, si hay levantamiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hasta el momento entendemos que estudiar los cambios del nivel del mar es algo sumamente complejo, ¿no? ¿Y por qué es importante estudiarlo si es algo súper embrolloso? Pues, lamentablemente, en los últimos años hemos visto un incremento global del aumento del nivel del mar. Pero cuando tratamos de hacer pronósticos sobre un futuro cercano, pues aún no sabemos qué tan alto o qué tan rápido puede cambiar el nivel del mar en las distintas regiones. Sin embargo, ya estamos viendo en distintas ciudades los efectos del incremento del nivel del mar, ¿no? Que generan cambios importantes y problemáticas políticos sociales, ¿no? Entonces, es un tema demasiado pertinente para investigar. Pero si es un tema complejo, si nosotros queremos estudiarlo y solo utilizamos los datos de mareógrafos, tendríamos una resolución de los últimos 50 años más o menos, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la región. Pero nosotros necesitamos más datos, ¿no? Necesitamos datos que cubran diversas escalas espacio-temporales, ¿no? ¿Y cuáles serían esos datos? Pues los datos paleo, ¿no? Nosotros sabemos que a lo largo de la historia de la Tierra cambiamos de estos procesos climáticos más fríos y más cálidos, ¿no? Los fríos son glaciares, los cálidos son interglaciares, ¿no? Y si hacemos una reconstrucción de los cambios de nivel del mar a lo largo del tiempo, pues vemos que hay distintos aumentos de nivel del mar en los periodos interglaciares que son cálidos, ¿no? El 1 es el Holoceno, es el periodo en donde vivimos actualmente, es el que está en el presente, y de ahí hay una serie de interglaciares que identificamos con números impares, ¿no? Que nos dan una señal de los cambios de nivel del mar que existieron años atrás y que podrían ser análogos de las condiciones futuras. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el último interglaciar o MIS 5 porque las temperaturas de ese periodo eran más elevadas, 2 grados por arriba de lo que se ha reportado durante la época preindustrial, y por lo tanto, estudiar este periodo podría darnos una idea de cómo se comportaría nuestro nivel del mar en un futuro. ¿Ok? Pero si nosotros queremos estudiar estos datos paleo, pues no tenemos una máquina del tiempo para ir a estudiar el nivel del mar y medir, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Nos valemos de los indicadores de nivel del mar. Hay una gran diversidad de indicadores de nivel del mar, son muchísimos, y son todas estas por ejemplo, fósiles biológicos, algunos organismos que encontramos en los sedimentos o algunas también formas, geoformas que encontramos en las costas que los podemos utilizar como indicadores de nivel del mar.
En este caso, les presento los biológicos porque creo que es más fácil entender a través de ellos cómo nosotros analizamos el nivel del mar y los datos que obtenemos, ¿no? Perdón por el inglés, pero los estoy tomando directamente de los artículos en los que ya publiqué o estoy trabajando. Y, por ejemplo, en este caso les pongo el caso de los vermétidos, ¿no? Este es un vermétido fósil. Un vermétido es un molusco que va a generar conchitas turriculares y que se conglomeran en comunidades, ¿no? Nosotros tenemos este fósil en el pasado que lo podemos encontrar en nuestras costas, pero también hay moluscos, hay una comunidad actual de vermétidos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos que conocer la distribución de los vermétidos actuales para tener un estimado de la distribución que pudo haber tenido mi vermétido fósil, ¿no? Que es lo que aquí señalo como IR, que en las investigaciones de cambios de nivel del mar les llamamos indicative range o rango indicativo, que es la distribución actual de este organismo fósil. Y el punto medio de este indicative range es lo que conocemos como reference water level o nivel de referencia del agua. La diferencia entre este numerito que calculemos y la elevación de nuestro fósil sería lo que nos dé este paleonivel. Este es el caso más sencillo de los proxies biológicos y más o menos eso es lo que utilizamos, ¿no? Ahora, para mí es súper importante, y si se quedan con este mensaje me daré por bien servida, es que elevación no es nivel del mar. Y se los comento porque yo, mi doctorado que hice en Alemania, lo hice cuando inició COVID. El plan inicial era que yo fuera a campo en distintas regiones del Atlántico y que tomara mis muestras y entonces yo reconstruyera los paleoniveles, ¿no? Pero como hubieron restricciones de viaje, pues tuvimos que modificar todo en último momento. Agradezco a mi comité que fue ágil en tomar decisiones pertinentes para que yo no retrasara el avance de mi investigación doctoral. Y entonces me dijeron, bueno, Carla, trabajas con bases de datos. ¿Qué vas a hacer? Te vas a leer toda la información que hay de niveles del mar, del Holoceno, del Pleistoceno, en el Atlántico, porque aparte la mayoría de las publicaciones de estos lugares están o en español o en el idioma local portugués. Entonces, pues, no hay nadie hasta este momento de la comunidad de PALSI, que es esta comunidad internacional que se dedica a los cambios de nivel del mar, que haya estandarizado eso. Entonces, es tu trabajo. Buena suerte. Y entonces me encontré con esto, que muchos investigadores reportan la elevación de un indicador del nivel del mar como el nivel del mar en el pasado. Y eso no es verdad. ¿A qué voy, no? Si yo mido los 5 metros, supongamos que ese fósil está 5 metros por arriba del nivel del mar actual, no quiere decir que el nivel del mar estaba 5 metros en el pasado. Ya les expliqué que tenemos que hacer cálculos, que tenemos que conocer la distribución actual, que con los valores de la distribución actual tenemos el nivel de referencia y a través de esta diferencia, entonces sí. Y por supuesto, aceptamos ciertas cosas en este tipo de cálculos, ¿no? Aceptamos que, por ejemplo, la distribución de nuestro organismo depende estrictamente del nivel del mar, que no hubo nada que hubiera modificado este factor, ¿no? Que las condiciones del nivel del mar y climáticas eran parecidas al periodo que estamos utilizando al presente, ¿no? Para que sea más preciso. Entonces, pero nos hacemos responsables de estas asunciones cuando trabajamos específicamente con estos proxies. Pero lamentablemente encontré muchos artículos que tuve que rechazar porque ellos me daban el valor de la elevación como el nivel del mar. Y entonces, si yo tomo esos 5 metros, entonces diría, ok, en el Holoceno medio 5 metros por arriba del presente, pero eso no es así, ¿no? Entonces, eso es súper importante que lo tengamos claro, y aquí les pongo algunas formulitas. Esto sería para el caso de los biológicos con la diferencia de la elevación, y el resto de los proxies de manera genérica nos manejamos con esta fórmula. A veces le hacemos ciertos ajustes, pero nosotros tenemos el relative sea level, que es el nivel relativo del mar, es decir, de la localidad específica, es igual a la elevación de nuestro indicador menos el nivel de referencia del mar, ¿no? Que ya les dije es el punto medio de la distribución actual de nuestro indicador, ¿no? Y pues bueno, les muestro estos plots porque aquí verán como una cajita que está aquí en donde tenemos, bueno, esta línea azul representaría ese valor que calculamos, ¿no? El valor relativo del nivel del mar, pero a esa cajita se vuelve una cajita porque le tenemos que agregar incertidumbres, que se las pongo arriba, ¿no? Hay incertidumbres en términos de la edad,
dependiendo de la metodología que utilicemos, vamos a tener cierta precisión en la edad que le asignemos a nuestro valor de nivel del mar y también en la elevación. No es lo mismo medir con, que literalmente lo encontré, con una cuerda o con un metro, a medir con un GPS diferencial, ¿no? Tenemos cierto rango de error en la metodología. Cada metodología ya está estandarizado y sabemos cuánto error agregarle a nuestra elevación. Y esto es importante conocerlo y asumirlo, que de nuevo, este artículo me ha costado mucho trabajo someterlo porque estamos trabajando con unos coautores brasileños que o sea, yo los valoro mucho porque ellos se dedicaron a hacer los cambios de investigación del nivel del mar en Brasil. Pero las metodologías que utilizan no son las más adecuadas para tener una gran precisión. Tienen muchas incertidumbres sus datos, pero hay que reconocerlo, pero les cuesta trabajo porque sienten que yo estoy criticando la calidad de su artículo. Y aunque les hemos dicho claramente que su artículo es bueno, que sirvió para los objetivos que ellos requerían, los datos que yo obtengo no son tan buenos para las estimaciones del nivel del mar, ¿no? Tienen grandes incertidumbres que tenemos que solventar con futuras investigaciones, ¿no? Entonces siempre hay una discusión ahí, pero bueno, parece que ya a finales de este mes estaremos sometiendo a esto, pero es importante que reconozcamos las incertidumbres de nuestros datos, ¿no? Ahora sí, ya les terminé de contar el panorama general y vamos con el área de estudio. ¿Por qué escogimos el Atlántico suroccidental? No solo lo escogimos porque nadie ha hecho algo ahí y era muy difícil en términos del idioma, sino porque también tiene características que lo hacen un lugar perfecto para estas investigaciones. ¿Por qué? Porque tenemos, por su clima, tenemos poca meteorización química, entonces tenemos una buena preservación de los indicadores del mar. Tenemos indicadores incluso que datan desde el Plioceno hasta el Holoceno. Entonces hay un registro muy importante ahí que es pertinente para el entendimiento de las dinámicas de cambios de nivel del mar a escala global. Y también consideramos que generalmente es un margen pasivo. Solo vamos a tener tectónica en la parte sur de Tierra de Fuego en Patagonia y en la parte norte de Brasil y Venezuela, pero en general hablamos de un margen tectónicamente pasivo. Esto es bueno porque entonces cuando nosotros hacemos los cálculos tenemos una cosa menos de qué preocuparnos, ¿no? La tectónica que nos estaría influyendo en las elevaciones que nosotros observamos. Ahora sí, les voy a presentar los resultados. Les recuerdo que todo esto es análisis de datos. No son mis datos, leí los papers, más de 1000 artículos, se los juro. Fue sumamente un trabajo arduo y complejo en algunos casos. Entonces, leí todas las publicaciones que encontré en esta región, ahí les pongo los puntos, y entonces estandaricé los datos, y ya que los estandaricé, empecé a ver tendencias que encontré ahí con los datos que me pude quedar, ¿no? Hubieron muchos artículos que tuve que rechazar, porque ni siquiera me reportaban la edad, ¿no? Solo decían, bueno, sí, pertenece al Holoceno, pero el Holoceno, ¿qué? El Holoceno temprano, medio, tardío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. En términos generales, encontré 14 tipos de indicadores de nivel del mar. Los más comunes son los vermetidos. Y también encontré cordones litorales o beach ridges, ¿no? Estos son depósitos que se generan paralelos a la línea de costa por acción del oleaje, ¿no? Y en Argentina hay muchos de estos. Tenemos registros de beach ridges desde el Plioceno hasta el presente. Y alrededor logré obtener alrededor de 800 datitos de nivel del mar, que nosotros le llamamos Sea Level Index Point. ¿Se acuerdan de las cajitas? Eso nosotros le llamamos Sea Level Index Point o punto índice de nivel del mar, ¿no? Y muchos datos de límites marinos y terrestres. Creo que se me olvidó platicarles qué era eso. Voy a regresar tantito, porque los van a ver en el plot. También tenemos datos que son límites terrestres y marinos. Eso quiere decir que el dato que yo observo es bueno, pero tengo tantas incertidumbres que no lo puedo agregar, entonces lo convierto en un valor límite marino o terrestre. Si terrestre es, por ejemplo, polen de manglar en el sedimento, yo sé que ahí llegaba, que ahí estaba el límite terrestre, ¿no? Y que el nivel del mar estaba por debajo de este límite. Con el marino funciona al revés, tenemos un coral, pero no sabemos qué especie es, que no sabemos, que tenemos incertidumbres para calcular el nivel, entonces sabemos, bueno, hay un coral, ahí estaba el mar, pero ¿qué tan alto? Después de eso, no sabemos, ¿no? Entonces, esos son los valores límites. Y ahora sí, regresamos, ¿no?
Estos son los valores buenos que utilizamos en la curva y también calculamos algunos valores límites que se los expliqué. Y aquí les voy a enseñar una figura porque después les voy a enseñar la de los resultados, pero quiero que entiendan más o menos qué es lo que van a estar observando. Entonces, ¿qué hicimos? De todo nuestro perfil costero, separamos por regiones que coincidían en características geomorfológicas, geológicas, climáticas, para hacer áreas más pequeñas. Porque entonces no va a ser lo mismo la curva que yo calcule si me agarro todo Brasil, a que si Brasil lo secciono, ¿no? Porque ya vimos que hay distintos factores que van a modificar el cambio de nivel del mar. Entonces, dividimos en regiones, van a ver el plot, que a la parte de arriba tenemos los Sea Level Index Points del cambio relativo del nivel del mar. Esta es la curva del nivel del mar que nosotros calculamos con un modelo espacio-temporal. Estos son modelos glacial isostáticos que ya están publicados, son modelos matemáticos, y lo comparamos con nuestro modelo para ver si tenemos la tendencia que ellos estiman. Y si coinciden, quiere decir que en esta región el principal factor que está modulando el cambio de nivel del mar es la glacio-isostasia. Y al final tenemos la tasa de cambio del nivel del mar. Y pues bueno, para no hacerles la historia larga, solo seleccioné una parte del norte, una del centro y una del sur para que vean las tendencias. Y en términos generales podemos observar que el cambio de nivel del mar en la región durante el Holoceno tiene una tendencia con un pico de nivel del mar que en los investigadores del nivel del mar le llaman high stand, este pico de nivel del mar, alrededor del Holoceno medio, y de ahí cae hacia el presente. Es decir, en esa región el nivel del mar no está aumentando ahorita. Aumentó mucho en el pasado y ahorita está hasta el límite, es el nivel del mar actual, ¿no? Y que este nivel del mar se hace más alto y actúa más rápido conforme nos movemos al sur. Esto es lógico porque el efecto que nos está modulando esta tendencia es el glacial isostático, ¿no? Patagonia está en Tierra del Fuego, está cerca de la Antártica. Entonces, por eso vemos esta tendencia más alta y más rápido de las señales de nivel del mar que si nos vamos hacia el norte. Y en el Caribe todavía es diferente, ¿no? En términos generales, observamos este pico de nivel del mar en el Holoceno medio que alcanzó 2 metros a 4 metros por arriba del presente, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó durante el último interglacial o las interglacial en inglés, que es este periodo que ocurre aproximadamente 130.000 años atrás? Pues lo utilizamos porque ya les dije, es un análogo de las condiciones que podíamos tener en un futuro. Revisé todas las publicaciones de Brasil hasta Honduras, pero ¿por qué ven solo puntitos en Brasil, puntitos en Curazao y puntitos en Colombia? Porque tuve que rechazar muchos datos. Todas las publicaciones que, por ejemplo, de las Guayanas, que así les llaman, de Guayana, Suriname y la French Guayana, hay incertidumbres en la edad. Lo único que hacen es, ok, este es mi cordón litoral del Holoceno, si me voy atrás, pues este debería ser el del último interglacial, y este tendría que ser del Mis 11, y este tendría que ser, pero no hay edades, no hay cronología, solo a través de esta asociación asignan la edad, pero eso para mí es una gran incertidumbre, porque sí necesito saber la edad precisa del depósito, de lo que están describiendo, ¿no? Que claro, hay problemáticas en las metodologías, que los sedimentos son particularmente complicados, lo mismo pasa en Argentina, etcétera, pero bueno, no logré incluir muchos de los datos que ya están publicados solo para estos puntos, y que encontramos 6 tipos de indicadores de nivel del mar. Hay Ophomorpha borrows, que son estas madrigueras de un crustáceo de la familia Calanácide, que podemos encontrar estos registros en el pasado y con eso hacer una interpretación de los cambios de nivel del mar. También terrazas marinas y terrazas de arrecife de coral, que nosotros los utilizamos como indicadores, y hay 55 puntos de nivel del mar que encontramos. Ahí les pongo el QR del artículo para que exploren un poco más, porque ahorita solo les voy a contar lo que encontré en Brasil para hacerlo como más práctico y dinámico para la presentación de hoy, ¿no? Entonces tenemos aquí el sur del Brasil y aquí la parte norte de Brasil. Ay, perdón. Y entonces, como pueden ver, conforme nos vamos moviendo al norte, los valores del nivel del mar aumentan, porque, como ya les había dicho, al norte de Brasil observamos tectónica, neotectónica.
pero los investigadores no han podido saber cuánto es el índice de levantamiento. Stucliffe no han podido hacer el cálculo y por lo tanto nosotros no podemos subtraer este error, este valor, a el del nivel del mar. Pero verán que la incertidumbre en la elevación es grande por lo mismo y lo reportamos para que en algún futuro se solventen estas incertidumbres. Y pues el high stand fue alrededor de 6 a 8 metros por arriba del presente durante el último interglacial en esta región, desde Brasil hasta Honduras, con los datos que se lograron obtener, ¿no? Y pues bueno, a pesar de que fue un trabajo a veces tedioso, complicado, ustedes ya me imaginarán encerrada en mi casa en Alemania, leyendo artículos y estandarizando datos y datos y datos. Al final fue algo gratificante porque como nadie había estudiado esta región, logramos tener la base de datos, ¿no? La base de datos que a nosotros nos importa, que es esta base de datos polo a polo de los cambios de nivel del mar. ¿Por qué es importante? Porque podemos estudiar estos efectos clasisostáticos y saber cómo se comportan nuestras costas en distintas regiones, las que están cercanas a las capas de hielo, las que están lejos o las que están en un nivel intermedio, ¿no? Entonces, esto fue muy bueno porque esta base de datos ya está siendo utilizada para correr modelos y para hacer estimaciones, ¿no? Sin embargo, vuelvo a recordar que cuando hicimos esto nos dimos cuenta que en la región hay muchas publicaciones con muchas incertidumbres. Y entonces, cuando se abrieron las puertas del mundo después de las restricciones de viaje de COVID, pude ir a la Patagonia, Argentina, con unos trabajadores del Instituto de Puerto Madryn, que me ayudaron en mi trabajo de campo en Camarones, Argentina. Camarones es una costa que está al sur de Argentina y es súper importante porque en la literatura observamos que hay cordones litorales, estos depósitos, desde el Holoceno hasta el Plioceno. Como más o menos 2 kilómetros adentro de la costa vas encontrándolos así. Y aquí tenemos las elevaciones, ¿no? Entonces, cuando los analizamos y medimos las edades y las elevaciones, utilizamos nuevas técnicas para reducir la incertidumbre en las mediciones de la elevación de los depósitos. También hicimos modelos de estimación de las mareas y todo esto para definir cómo vamos a utilizar este proxy como indicador de nivel del mar. Porque si es un proxy que se asocia a que se construye por las olas, pues una marea alta podría afectar la altura de mi depósito, ¿no? Entonces, los cambios en la marea me están modificando y yo tengo que considerar esos errores. Entonces, corrimos con ayuda de mi asesor modelos matemáticos para entonces tratar de encontrar una manera en que nosotros podamos utilizar este indicador. No se lo voy a platicar para no hacerles la historia más larga, pero ahí está. El primer QR es el artículo que salió, se publicó cuando yo empecé mi postdoc. Y el segundo es un artículo que nos acaban de aceptar las revisiones. Este es liderado por mi ex asesor del doctorado, que es a raíz de este primer artículo, mejoramos la metodología para cada vez hacer más preciso el cálculo de uso específicamente de este indicador para las reconstrucciones. Entonces, si hay alguien curioso, pues se los dejo. Y ahora sí, vamos a qué estoy haciendo aquí. Yo en la maestría realicé investigaciones en donde hacía reconstrucciones paleoambientales con núcleos de sedimento. Entonces, conocí al doctor Alexander Corrametrio y me gustaba hacer esas investigaciones. Con el doctorado aprendí cosas de geomorfología, cosas de cambios de nivel del mar. Y si soy honesta, yo quiero dedicarme a las investigaciones de cambios de nivel del mar. Creo que es pertinente. Eso es algo que voy a intentar hacer investigación en un futuro, pero quería encontrar una metodología que combine mis dos expertices, ¿no? Que combine este conocimiento de reconstrucciones paleoambientales y que combine la información y todo el conocimiento que recolecté durante mi doctorado. Y gracias a eso, y platicando con Pierre, con Alexander primero, que luego me presentó a Pierre, logramos construir este proyecto, que en realidad es colaboración también con el doctor Jaime Carrera. Entonces, entre los tres, diseñamos este proyecto que le titulamos Evolución del paisaje costero de la península de Yucatán durante el Holoceno, un enfoque geomorfológico y paleoambiental, para combinar estas dos vértices o corrientes en las que yo me había desarrollado y que a través de la experiencia de Alexander y de Pierre podríamos complementar también esta parte conceptual del proyecto. Les pongo aquí esta imagen caricaturesca de la península de Yucatán que a mí me gusta mucho porque
porque creo que refleja la importancia de la península de Yucatán para los mexicanos. Es una zona importante, cultural, económica, por lo tanto política, por lo tanto social y también ambiental. Entonces me gusta mucho trabajar en la península de Yucatán. En un inicio planteamos un proyecto, ahora lo hemos definido mejor por cuestiones logísticas, cambiamos la localidad de lo que sometí a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, al final voy a estar trabajando con la laguna Bacalar. ¿Por qué? Porque tenemos un núcleo de sedimento de esa laguna y también sabemos que esta laguna se ha comportado de manera distinta a lo largo del tiempo y que tiene influencias. Tenemos influencias de nivel del mar sobre la morfología de esta laguna. Entonces es perfecto porque combina las cosas que yo quiero estudiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hacer una caracterización actual de las condiciones ambientales en la laguna. Voy a utilizar sistemas de información geográfica para hacer el análisis de la cuenca, donde tendría la asistencia del doctor Jaime, y también voy a hacer cálculos de nivel de la vegetación, cómo ha cambiado en los últimos años la vegetación, para saber qué está pasando actualmente en la región. Y para la parte paleo voy a utilizar núcleos sedimentarios. Es un núcleo que tenía el doctor Alexander, que mide alrededor de 6 metros. Ya mandé a fechar, ya tengo unas fechas iniciales, y más o menos en el centímetro 30 de nuestra última sección del núcleo, más o menos como por aquí, porque este mide 60, tenemos una edad aproximada de 8,000 años antes del presente, es decir, tenemos un poquito del Holoceno temprano, y entonces vamos a poder reconstruir cómo ha cambiado el ambiente. ¿Qué proxies voy a ocupar? Hasta el momento ya estoy trabajando en el análisis geoquímico, las muestras ya están procesadas, de acuerdo a la experiencia de ellos a Handy. En 3 días, midiendo con la pistola, voy a trabajar, terminar de procesar los datos para obtener cómo ha cambiado la geoquímica de este núcleo de sedimento de las más de 100 muestras que ya he procesado. Voy a trabajar también con proxies. Yo tengo conocimiento por mi maestría con ostrácodos y moluscos. Como es un sistema de carbonatos, es un sistema kárstico, hay muchos moluscos en esto, entonces voy a sacar la información biológica ecológica que me dan estos indicadores para hacer la reconstrucción. Y también gracias a Alexander voy a hacer un análisis de polen y de charcoal, porque ustedes verán que la secuencia muestra cambios súper pertinentes. Tenemos secciones en donde hay mucho charcoal, hay secciones en donde no hay secciones en donde hay muchos moluscos, entonces va a ser importante reconstruir todo esto para saber cómo ha cambiado a través del tiempo la laguna. Y pues bueno, esa es la presentación que les preparé. Y pues antes de las preguntas, les comparto mis contactos, porque uno nunca sabe, colaboraciones futuras, si algunos de sus datos puedan ser útiles para estas interpretaciones. También les pongo el ResearchGate, en donde encontrarán los artículos de los que les platiqué. Y recientemente hice una cuenta de Instagram para hacer divulgación científica. La verán un poco pobre porque tiene poquito que la inicié, entonces estoy poniendo actividades que estoy haciendo personalmente y también las actividades que he podido trabajar con Moni aquí en cargo de la divulgación científica del instituto. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la sesión de preguntas. Una curiosidad. ¿Se logra detectar algún cambio en la cercana a la desembocadura del Amazonas? En Brasil, sí. Sí. Hay muchos datos específicos de la Amazonía y cómo se modifica todo el delta de esta región en términos de los cambios de nivel del mar. De hecho, actualmente hay muchos estudios que le llaman como paleogeográficos, en donde tratan de combinar todo lo que está en la región para saber cómo está influenciando y qué tanto es aporte pluvial y qué tanto es aporte del incremento del nivel del mar hacia esta dinámica de esta región. Entonces, no, ahorita no tengo en mente específicamente ese dato, pero sí hay registros. Tengo una pregunta respecto a los cambios de nivel del mar que estabas observando en el Atlántico. Decías que como los otros medios extintos en los sitios máximos, que hacia el presente había la disminución del nivel del mar. Entonces, actualmente, pues ahorita están los cambios climáticos, están creciendo los polos, entonces, ¿cómo explicas esta disminución cuando también hay? O sea, ¿qué estaba pasando
explicado en esos momentos que habían estos máximos y por qué ahora pensando el cambio climático por la Sí, sí, sí. Pues sería explicado por esta dinámica, ay, no sé si puedo volver atrás, de glacial isostasia. Por esto es como importante conocer, me parece que la tengo aquí, ¿no? Bueno, voy a explicarlo en una donde tengamos, lo voy a explicar desde este mapa, ¿no? Entonces tenemos zonas que son, nosotros les llamamos near field del campo cercano, que están cerca a las capas, intermediate field, que están como un poquito más lejitos, y far field, que sería el Caribe mexicano. Entonces, si nosotros analizamos este proceso de glaciisostasia a nivel del mar, nos hemos dado cuenta que las costas reaccionan de manera diferente. Si nosotros derretimos la capa de hielo, en estas zonas, como les dije, no solo vamos a tener el incremento, porque no solo implica un derretimiento y quitándole el peso, sino que va a haber un aumento de la corteza, porque le estamos quitando en toda esta región esta dinámica fluida, como les mencioné al inicio, de nuestra corteza sólida, ¿no? Entonces, como tenemos este fenómeno, nuestra corteza está reaccionando a esa liberación de peso. Por eso, todas las regiones que están cercanas a una capa de hielo, observamos esta tendencia. Un high stand dependiendo de la localidad, en el Mid-Holocene, en el Océano Medio, y de ahí baja hasta el presente, a causa de esta modificación en la corteza. Entonces, por eso cuando les muestro las curvas, coincide mi señal de la curva con los modelos glacial-isostáticos, porque ese es el fenómeno que está determinando mi nivel del mar en esa región. Y ya analizamos, les dije, de la base de datos global, y tenemos conocimiento de que efectivamente en nuestras costas del Atlántico suroccidental y nuestras costas en realidad de Argentina se mueven principalmente por esta tendencia glacial isostática. Al norte, donde está Groenlandia, también tenemos esta tendencia, un pico mid-Holocene y baja. Nos vamos alejando y entonces vamos viendo estas diferencias, ¿no? En el Caribe tenemos el artículo de Nicole Kahn, que es una investigadora con la que pude trabajar, que es experta en los cambios de nivel del mar. El Caribe es distinto, porque el Caribe sería un far field de las dos, o sea, es de campo lejano de las dos capas de hielo. ¿Qué pasa en el Caribe? Vemos este incremento del Holoceno medio y sube, 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 sube. ¿Por qué? Porque no tenemos este efecto de modificación de la corteza. Entonces, entendimos esto a través de esta dinámica y por eso les decía que este es un factor súper, súper importante. Que no descarto que haya ciertas localidades que se estén comportando distintos por factores locales, que sean subsidencia o tectónica. Por ejemplo, en la entrevista que hacíamos con Mónica, les platicaba que también Chile se comporta, le estoy hablando del Atlántico Suroccidental, pero si nos vamos al Pacífico es diferente, porque tenemos muchas regiones con tectónica. Entonces ahí la tendencia del nivel del mar sería diferente, porque nuestras costas en ciertas regiones se nos está levantando. Entonces, si no, yo mido, no estoy viendo un aumento de nivel del mar, pero no quiere decir que ese aumento no exista, sino que simplemente es por la geología de la región, ¿no? Más o menos. No sé a ver bien las escalas de tiempo, pero entiendo que en los últimos 100 años también ha habido variaciones importantes en diferentes puntos, ¿no? De acuerdo a lo que analizas. Y me da curiosidad si en algún momento dado vamos a tener que hacer correcciones, porque siempre nuestra referencia es el nivel del mar. Por ejemplo, en estudios regionales, pues no pasa nada, pero para quienes hacemos estudios puntuales como subsidencia, como elevación del nivel estático de aguas, por ejemplo, subterráneas, siempre son metros sobre el nivel del mar. Yo creo que ahorita todavía no es momento, pero a lo mejor en unos 10, 20 años se tendrán que instalar correcciones a esas referencias que hacemos cuando hacemos estudios detallados sobre el nivel del mar. Ya lo estamos haciendo. Esto no se los platiqué porque creí que iba a ser demasiado denso porque hay muchos términos rimbombantes, pero nosotros tenemos estos niveles de referencias que se llaman datums, que es un nivel de referencia de nuestro indicador con respecto al nivel del mar. Entonces nosotros les decimos a los investigadores que tienen que reportar eso, tienen que hacer referencia. Ok, me estás diciendo 5 metros por arriba ¿de qué? Del medio del nivel del mar, marea alta, porque en Argentina los Beach los utilizan y reportan la marea alta, que no es lo mismo 5 metros con respecto a la marea alta
a nivel medio del mar, ¿no? Entonces, ahorita ya se estableció, esto comenzó con el proyecto de Nicole Kahn, que se llama HALSEA, que son niveles del mar del Holoceno. Ella fue la primera que hizo la estandarización. Ya hay un reporte de todo lo que tienes que, cómo debes de tratar tus datos si quieres hacer análisis del nivel del mar. Y que tienes que considerar, reportar con un dato, que tienes que considerar estas distribuciones, que nosotros le llamamos, tienen que tener un indicative meaning, un significado indicativo. Que este indicative meaning viene con cálculos de esto. La distribución, etcétera, es un montón de cosas, de conceptos y de términos, pero que al final, si tú consideras eso, vas a tener con precisión asegurando que estás calculando un nivel del mar en el pasado, ¿no? Y que si no, entonces vas a asumir incertidumbres, y ya estandarizaron qué tanta incertidumbre va si no reportas el datum, si no hay indicative meaning, etcétera, etcétera, etcétera. El primer proyecto grande que fue financiado en la Universidad de Singapur, por eso verán ellos se han dedicado mucho a esto porque es un tema impertinente para ellos. Entonces es este proyecto, y después sale OneCoast, que es el proyecto en el que yo trabajé, de mi asesor doctoral, en donde se enfocan en lo mismo, pero entonces ahora del último interglacial. Entonces sí, ya hay. Lo único que sí tendremos que, sería en un paso que yo veo pertinente, sería comunicarnos con las personas que no están haciendo paleo, los que están haciendo cambios de nivel del mar en el presente, porque entonces también necesitamos como hacerles saber que tenemos estos estándares para los estudios PALO, para que también ellos, a través de su análisis de los últimos años, comiencen a reportar sus datos de esta manera, y entonces así podremos tener bases de datos estandarizadas donde todos estemos utilizando estos términos que designó PALSI, que son esta comunidad, son, sin exagerando, como 20 investigadores internacionales que han dedicado su vida al cambio del nivel del mar, ¿no? Entonces, ya existe, ya están en los reportes y bien estandarizado, como si estás en una zona de subsudencia, qué tanto error tienes que agregarle a tu cálculo para que entonces tengamos datos estandarizados. También en la tectónica, también las metodologías, todo ya está estandarizado. Pero no está homologado. No, porque ahorita apenas está eso, apenas le estamos sabiendo cómo está así, lo tienen que hacer así. Yo hice la homología con este ejercicio del Atlántico, la parte la parte actual ahora de América, sí, ya están estandarizados unos, pero hay muchos datos que dejamos fuera. Entonces, esto es nuestro ejercicio. Lamentablemente, las personas que empezaron a estudiar esto, pues ya trabajaron desde hace mucho. O sea, el doctor de Brasil ya se jubiló. O sea, ya no está trabajando en eso, pero sigue porque él fue el primero que hizo una estandarización de datos de Brasil. Entonces, él juntó como 100 datos de Brasil, entonces dijo, sí, quiero participar y todo, pero nos ha costado hacer entender que esto es así y que lo tenemos que hacer así si queremos utilizar estos datos para los modelos matemáticos. Porque él toda su vida trabajó de una manera y no acepta que tenemos que agregar incertidumbres, porque él siente que sus datos en verdad son muy precisos y son buenísimos, pero pues sí, estamos trabajando en la homologación. Pues sí, no hay que... ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una con respecto a los proxies que vas a utilizar. ¿Podrías platicar un poquito más sobre los motivos que vas a utilizar? Sí, por ejemplo, nosotros analizamos en los sedimentos con una pistola de fluorescencia de rayos X la cantidad de elementos que hay, o sea, qué tipos de elementos y cuánto tenemos de cada elemento en nuestro sedimento, ¿no? Entonces, dentro de los elementos geoquímicos vamos a tener unos elementos que son no móviles, es decir, que nunca cambian, o sea, que se mantienen, que como se desprende, llega. Hay unos que son móviles, por ejemplo, el hierro, que sufre procesos de óxido, reducción a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros estamos buscando estos elementos no móviles para saber si hubo precipitación. Por ejemplo, el titanio, sabemos que llega a nuestra cuenca por estos procesos erosivos durante momentos de precipitación. Entonces, si en nuestra cuenca tenemos un pico de titanio en nuestro sedimento, entonces sabemos que ahí hubo mucha lluvia. Si no, por ejemplo, si tenemos
muchos carbonatos, que aquí tenemos que hacer ciertos cálculos, o sea, saber la fuente de nuestro carbonato, porque como la cuenca es kárstica, podemos tener un pico de carbonatos que no necesariamente representaría evaporación, ¿no? Normalmente en cuencas no kársticas, mayor carbonato representa mayor, un ambiente cálido con poca precipitación pluvial, lo que hace que el carbonato precipite, ¿no? Pero en esta cuenca tendríamos que utilizar relaciones entre elementos para saber que el origen de nuestro carbonato y entonces poder utilizarlo como indicador de momentos de lluvia, de sequía, ¿no? Entonces tenemos elementos que nos van a dar información sobre lluvias, elementos que nos van a dar información sobre momentos de sequía, ¿no? Y hay mucha más diversidad de elementos geoquímicos que dependiendo de sus relaciones tú puedes hacer otras estimaciones, ¿no? Pero más o menos así los vamos a ocupar y vamos a complementar con los proxies biológicos para hacer toda la reconstrucción del ambiente, ¿no? Si se secó, si se llenó, cuándo se secó, si hubo intrusión marina, ¿no? Etcétera. ¿Alguna otra duda? No, bueno, pues no siento más, entonces agradecemos a la doctora Carla y a todos ustedes por su asistencia y pues nos entregamos su Gracias.